si Caronte tenía aire acondicionado en la barca, pero en esta orilla este verano nos vamos a derretir. Esta tarde, bajo el tórrido sol de Andalucía, buscamos una sombrita para hablar con Isaru de la Piedra Torres. Isaru es psicólogo y coordinador de la Comisión de Cuidados Paliativos y Psicooncología del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental. Además, es presidente de la Asociación de Cuidados Paliativos Girasol, de la cual hemos hablado en la entrevista con el paliativista Antonio Ortega Morel. Buenas tardes, hoy en Hablemos tenemos a Isaru de la Piedra Torres. Buenas tardes, Isaru. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por acceder a este ratito con este calor que tenemos aquí en Málaga. Muy bien. Isaru es coordinador de la Comisión de Cuidados Paliativos y Psicooncología del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental, ¿no es así? Sí. Y Isaru, ¿qué te trajo a la psicología en general y a los cuidados paliativos en particular? Bueno, a la psicología en concreto, cuando yo hice el bachillerato de Ciencias de la Salud, porque tenía claro que quería dedicarme a algo que tuviera que ver con cuidar la salud de la gente. Entonces estaba entre enfermería, nutrición, psicología, y después de ir a las jornadas típicas que se hacen de puerta abierta en la universidad y tal, pues me convencí por la psicología, me gustó más. Y concretamente al tema de los paliativos fue por casualidad. ¿Y qué es eso de la psicooncología? ¿Nos lo puedes explicar un poquito? Pues sí, sería una especialización dentro de la psicología donde acompañamos a la gente en el impacto emocional que supone el cáncer. Ajá, solamente el cáncer. Sí, psicooncología del cáncer. Digamos entonces que los cuidados paliativos son más genéricos, sí, y la psicooncología está más enfocada a la enfermedad cáncer, sí, oncológica. De hecho, normalmente los psicooncólogos trabajan más con lo más habitual es cáncer curable, porque hoy día el 60% de los cánceres se curan. Ajá. Y los cuidados paliativos sí que atendemos la mayoría de casos de cáncer, porque sí que es una enfermedad que el otro 40% no se curan y supone que en un tiempo puede fallecer a raíz del cáncer, pero también atendemos dentro de paliativo otras enfermedades, como puede ser el ELA o una demencia ya muy avanzada, o enfermedades degenerativas, enfermedades que sabemos que tienen un pronóstico de vida limitado y que no se van a curar. ¿Y cómo puede ayudar los cuidados paliativos a esas enfermedades si se dan de una forma temprana? Porque yo creo que lo tenemos muy enfocado solamente al final de la vida, ¿no? Sí, pero es un error, porque mientras antes llegan esas personas, yo creo que antes se puede trabajar muchas más cosas. Ocurre a veces que nos llegan personas que sí están en lo que llamamos situación de últimos días, que es personas que sabemos que tienen ya una serie de sintomatología y están en un estado de enfermedad que sabemos que van a morir en muy poco tiempo, y ahí realmente pues puede hacer muy poco, pues medidas de confort, asistir a la familia. Pero si llega una persona que tiene este diagnóstico de no curabilidad y tiene un pronóstico de vida, pues sí que da tiempo de trabajar muchas cosas y de ir paso a paso. En general, la tendencia ahora es que queremos que nos lleguen los casos antes y nos están llegando antes. En la asociación en la que nosotros estamos, es verdad, cuando empezábamos nos llevaban en situaciones ya muy, muy tardías, y ahora sí que estamos acompañando a la gente incluso durante varios años. Cuéntanos de esa asociación que presides, Girasol, ¿no? Sí, atendemos el área sanitaria norte de Málaga, que se llama, que para los que no conozcan mucho es la zona de Antequera.
Normalmente nos vienen derivados del hospital de Antequera los casos, de las trabajadoras sociales de allí de la zona, de los médicos de la zona, y son eso, atendemos a personas que no se van a curar, la mayoría con un diagnóstico de cáncer, y se le da ayuda de todo tipo, a nivel práctico, emocional, espiritual, de acompañamiento. Y Saru, y el tema de la formación de psicología, lo que yo recuerdo era una formación muy distante de los requerimientos humanísticos que tienen los cuidados paliativos. ¿Cómo sigue eso a día de hoy? Sí, pues lo que comentaba, la realidad es que se ha recortado la carrera con el plan Bolonia y entonces hay menos contenido en este sentido. Lo que sí me comenta alguna profesora con la que tengo trato en la universidad es que lo que sí le da ya la sensación que ha mejorado es no la formación en sí, que está más recortada, sino la gente en sí, que sí que la gente joven viene con más inquietudes, viene más preparada, o al menos esa sensación le daba a algunos. Interesante, ¿no? Muy interesante. Isaru, ¿qué necesidades suelen demandar los usuarios de la Asociación Girasol? Porque supongo que no solamente es el paliar el dolor, que eso con la medicina oncológica, con la medicina paliativa, pues está claro que ya mucho más de lo que se hacía antes se puede hacer. Pero hay otras cosas, ¿no? Sí, nosotros además lo tenemos cuantificado, que sabemos de lo que se pide más o menos. Lo que más suelen pedir suelen ser cosas prácticas, cotidianas. Por ejemplo, materiales, una cama articulada para respirar mejor, o una silla para necesidades porque tengo barrera arquitectónica y me cuesta llegar a mi baño, o información de dónde puedo ir porque se me está cayendo el pelo, dónde puedo conseguir una peluca, o qué pañuelo hay, o a veces es solo información o material, son cosas más prácticas, o que no tengo quien me vaya por una receta al médico. Seguidamente serían necesidades psicológicas espirituales, me siento fatal, no sé cómo manejar esto, o qué va a hacer ahora de mi vida, o qué pasa con mis niños. Y por último, necesidades sociales, que bueno, aunque sea el último, también hay muchas de este tipo, de estoy solo y necesito que alguien me acompañe, o tengo que ir al médico, que realmente no es una cosa totalmente discriminatoria, que están un poco entremezcladas. Claro. Porque, por ejemplo, la cama articulada igual te cubre una necesidad física de que tú respiras mejor porque la eleva, pero también te cubre a lo mejor una necesidad más emocional, espiritual, de que hay una persona que está sufriendo mucho porque es que me tiene que cuidar mi hija o mi hermano y yo veo que sufre mucho al levantarme, que la espalda le... Y si esto le da comodidad a ella, yo estoy mejor emocionalmente, mejor. Porque puede influir, incluso una misma necesidad puede cubrir varias áreas. ¿Crees que, por ejemplo, esa falta de información o esa necesidad en algún sentido, serían menos necesidades, serían menos graves si la muerte no fuera un tabú en esta sociedad, si afrontáramos la muerte de otra manera? Como... Totalmente. Sí, por mi experiencia, así totalmente. Si hay personas que prefieren no hablar de la muerte, no hablar de la enfermedad y se encierran y es difícil trabajar ese tema, y generalmente quien sí está más abierto a hablarlo y a elaborarlo, suele haber menos sintomatología, suele haber mejor fallecimiento, mejor evolución, menos necesidades. Que hablar de la muerte sana. Sí, totalmente. Ahí estoy yo desde hace mucho tiempo ya, creo que sí. De ahí salen estas entrevistas. Te voy a preguntar ahora una cosa que puede ser un poco polémica, por lo menos con algunos compañeros tuyos, ¿no? Yo soy doula de la muerte. Yo, aparte de divulgar sobre el final de vida, gestiono velatorios, hago el ritual de lavado del cuerpo,
gestiono funerales y acompaño. ¿Cómo pueden personas, digo porque algunos compañeros tuyos pues, se sienten un poco invadidos por ese acompañamiento que hacemos, digamos, en el sufrimiento fisiológico que hay en el final de la vida? Pero ¿cómo podríamos personas como yo distinguir cuando ese sufrimiento normal necesita un tratamiento clínico especializado? Claro. La realidad es que el 80-90% de los duelos son normales, entonces no requieren de la intervención profesional de un psicólogo. Sí que es verdad que si hay un acompañamiento, pues puede ayudar a procesar ese duelo, puede aliviar cierto sufrimiento, puede ayudar en general, pero no suele ser necesario un tratamiento profesional y son esa minoría, según el estudio, un 10, un 20% que sí que requieren atención. Suele haber, como diría, dos criterios para distinguirlo. Uno es cuando hay elementos muy claros, muy aberrantes, que te están diciendo que ese duelo se va a patologizar o es complicado. Por ejemplo, que hay intenciones suicidas o ideas de matarme a raíz de estar viviendo este duelo. Se desarrollan otros trastornos, como puede ser trastorno alimenticio, de que se deja de comer durante mucho tiempo o empieza a haber atracones. Hay abuso de sustancias, alcoholismo. En ese caso sí es muy claro que hace falta una ayuda profesional, no solo un acompañamiento o dejar que el duelo por sí mismo evolucione. Y el otro criterio sería más bien, no hay un criterio claro, pero esperaríamos un tiempo, normalmente se habla de unos 6 meses, y ahí se podría valorar si hay una serie de criterios que se salen mucho de lo normal, pueden requerir atención psicológica. Son muchas cosillas, no es como una sola cosa que digamos, este duelo no es normal y este sí es normal, sino un conjunto de cosas. Pero en general lo que veríamos es cómo de incapacitante, inhabilitante en su vida. Si en general, según va pasando ese tiempo y se va haciendo ese proceso, la persona evoluciona en algún sentido, empieza a tener actividad normal, puede tener ciertas relaciones sociales y eso está evolucionando, probablemente ese duelo no necesita de la intervención de un profesional de la psicología, Basta ni de la con psiquiatría. un acompañamiento como el que hacemos. Ya si transcurrido ese tiempo vemos que se ha quedado enquistado y que no hay un avance, entonces sí sería recomendable esa intervención. Y Saru, desde el punto de vista mío como enfermera, me gustaría saber las necesidades emocionales de las personas enfermas de cáncer. Pero desde el punto de vista de la doula que soy, quizás me importa incluso más el cómo afecta ese proceso fin de vida, esa enfermedad, al proyecto vital y a la identidad de la persona. ¿Qué me puedes decir de esto? Es muy buena pregunta, porque se habla mucho de la parte emocional que más o menos todos nos podemos hacer un poco una idea de que evidentemente hay tristeza, hay ansiedad, puede haber sentimientos de frustración y sería cómo manejo esos sentimientos, cómo me puedo sentir mejor, pero es mucho más interesante el tema de la identidad y el proyecto vital, porque además es una cosa que se ve en casi todos los casos y lo puedo contar con ejemplos reales, vamos. A lo mejor me dice una mujer que a raíz de su cáncer pues le han tenido que extirpar todos sus genitales femeninos. Le han quitado la matriz, le han quitado los ovarios y entonces ya no es una mujer, porque tenemos muy asociado de que o ha perdido los pechos, que una persona es de un género u otro en función de los genitales que tiene. Y claro, como lo ha perdido, pues ya no se siente mujer, ya no es una mujer. Si en su proyecto de vida estaba tener hijos porque era muy importante su identidad o su deseo como madre, eso desaparece. Entonces imagínate ahí el trabajo tan enorme. Incluso no tenemos que ir a ese tipo de casos, que son los que a lo mejor menos veo yo, también nos hemos encontrado. Pero una cosa que me encuentro mucho, por ejemplo, el otro día atendía a un hombre que era muy activo, él entendía su vida como estar continuamente haciendo cosas, hablando con gente, saliendo, cuidando un huertecillo que tenía,
y ahora a raíz de la enfermedad pulmonar grave que tiene, está conectado a una máquina de oxígeno 24 horas. Apenas puede hablar porque se ahoga, tiene una movilidad muy limitada. Para él no es solo la enfermedad, lo grave es que me decía, es que no soy yo no soy yo no estoy viviendo lo que yo soy, porque claro, era una pimientilla, una persona muy activa, muy tal, y ahora su vida se para de esa manera tan drástica. Incluso socialmente, que ahí a veces cuando entra un poco el conflicto un poco más puramente médico de supervivencia con la parte más espiritual y emocional, que es decir, a lo mejor el médico me dice, pues si te ahogas no hables, quédate calladito. Pero claro, es que para él vivir es poder comunicarse, expresar eso. Aunque luego se ahoga y se siente peor, prefiere tener una conversación, que eso es lo que le hace sentir vivo, lo que le hace por un ratito sentir que es él, que mejor estás callado solo por estar mejor biológicamente. Sí, bueno, un poco como que la pirámide de Maslow en realidad no es tal pirámide, no nos importan mucho más las cosas de arriba, que podemos pasar sin comer y casi sin respirar, como en este caso, ¿no? Exacto, y así hay un montón de ejemplos de cómo la enfermedad te atraviesa la vida y puede hacer que cambien cómo tú te percibes, tu identidad y por supuesto el proyecto de vida que tengas te puede dar un giro totalmente. Es un trabajo muy intenso en esa parte, en el acompañamiento, sí. Y Saru, ¿por qué crees que todavía hoy hay familias que intentan ocultar el pronóstico fatal, el pronóstico real de esos enfermos de cáncer que están en el final de la vida y gira alrededor de ellos ese silencio que, por más que le expliques que eso no es sano, siguen callando y no facilitando ese final de vida? ¿Por qué? Pues es muy buena pregunta y además podríamos hablar horas de esto porque mi tesis en gran medida se basa en este tema. Pero generalmente son dos motivos. El primero que te dicen los familiares es que están protegiendo. Piensan que al ocultar están protegiendo a la persona que está padeciendo una enfermedad. Y el otro tiene más que ver con no saber emocionalmente cómo manejar eso. La incapacidad de sostener el dolor del otro, de la propia familia. Efectivamente. Y te diría incluso que el primer motivo muchas veces oculta el segundo también. Porque cuando empiezas a trabajar ese tema y dices, bueno, pero es que hemos visto que esto es mejor, date cuenta que tu familiar no es tonto, tiene información porque el médico le ha dicho esto, porque él ha dicho esto, porque entonces no tiene sentido, tal, y empiezan a entrar, entonces aparece lo segundo. Pero bueno, ¿y cómo lo hablo yo? ¿Y cómo enfrento esto? Y entonces creo que tiene que ver con esos dos grandes motivos. Uno que piensa que están haciendo un bien y el otro que es muy difícil de sostener dolor de otras personas y más de un ser querido mío. ¿Y qué podríamos hacer como sociedad para cambiar esa dificultad que tenemos? Si pudieras cambiar algo de lo que hay ahora mismo y que impide que podamos evitar este dolor y afrontar la muerte del otro, ¿qué cambiarías, por decirlo de la otra manera? Pues creo que cambiaría varias cosas, pero ese sería un buen punto a cambiar. Simplemente con que la gente aprendiera que a veces no es necesario, porque la tendencia normal de los familiares es intentar quitarte rápido el dolor, intentar quitarte el sufrimiento, que con eso no están aportando, no están haciendo bien, que es algo muy natural y muy normal, pero acompañar en el sufrimiento es súper importante y el escuchar ese sufrimiento y atenderlo. Si cambiara eso, cambiarían tanto las cosas, cambiaría muchísimo si la gente se parara más a acompañar a la otra persona en el sufrimiento. La gente, bueno, eso es una buena cuestión también, porque estamos ahora llevan ya algunos años las comunidades compasivas y bueno, me parece un concepto muy interesante para que el dolor de esa otra persona no sea sostenido solamente por el cuidador, la cuidadora principal, sino que seamos una red de cuidados y de acompañamiento en el momento final de la vida y en la enfermedad. Como idea,
¿Crees que podría ser útil para, quizás para la soledad, para la vejez, para la enfermedad, esto de las comunidades compasivas? Lo veo súper útil. Además, según he visto, está como dividido en 3 niveles, ¿no? Dicen que primero hay que sensibilizar, conciencia, entonces eso sería lo primero, darnos cuenta de que tenemos esta causística, que tenemos esta necesidad y que todo el mundo sea consciente de ello. Luego sería formar, es decir, formar a las personas que vamos a estar en esa comunidad, pues saber cómo acompañar ese sufrimiento, cómo acompañarlo, cómo hacer esa escucha activa y intervenir, ¿vale? Claro. Una vez que esté esa comunidad construida, formada, tengamos claro que es útil y necesaria, pues hay que ponerla en práctica. Claro. Y sobre todo porque esas comunidades, la creación de esas comunidades compasivas lo que intenta es utilizar recursos que ya hay en la sociedad, ¿no? Claro. Y un poco eso de crear comunidad es lo que hacéis vosotros en Girasol. ¿Tenéis voluntarios Sí. para acompañar? Sí, tenemos un programa de voluntariado. Hay como 3 posibilidades. Hay voluntarios que van a domicilio y pueden acompañar a la persona enferma. Tienen que tener una formación previa para saber las situaciones que se pueden enfrentar, cómo pueden acompañarlo. Hay otros que vienen al espacio de encuentro, que es un espacio que se abre una vez por semana allí en la sede y se hacen distintos tipos de terapias complementarias y pueden acompañar ahí a los usuarios. Y también hay voluntarios que simplemente se encargan de transporte, de a lo mejor una persona que tiene que ir al hospital y hay mucho trajín que vaya una ambulancia por él, por la ruta que hace, porque tardan más, y simplemente acompañan a la persona a citas médicas y demás. A lo mejor no es tan idílico y tan utópico como si leemos de las comunidades compasivas, que tendría que, pero es un poco el objetivo a largo plazo que tenemos. Claro. Bueno, las comunidades compasivas lo que intenta es tener no solamente el recurso de Girasol, más todos los que la comunidad del entorno de Girasol. Ajá. Y bueno, hemos terminado. ¿Te gustaría dirigirte a los voluntarios, voluntarias, a los usuarios y usuarias de Girasol de alguna manera? Pues sí, me gustaría decir a los usuarios o potenciales usuarios que, bueno, que sepan que tenemos ese recurso, que es gratuito totalmente y que pueden sentirse acompañados en ese proceso de enfermedad, tanto profesionalmente para solucionar dudas, para gestionar cosas, como a nivel de voluntariado. Y que un voluntario es para nosotros tan importante como cualquier miembro del equipo. Quiero que los voluntarios se sientan importantes y plenamente porque la labor que hacen es que es fundamental. Claro. Muchas veces más sanadora y genera más alivio que cualquier medicina que le podamos estar dando a una persona. Así que a los voluntarios lo que tengo que estar es enteramente agradecido. Le estamos enteramente agradecidos. Y a ti también. Muchas gracias, Isaru. Gracias a ti también.